Mesa Redonda. Durante el 1 de mayo, países latinoamericanos escenificaron diversas movilizaciones en conmemoración al Día Internacional del Trabajador. En otros países europeos, la política de austeridad ha marcado este 1 de mayo las manifestaciones de los países con mayores problemas económicos. Las protestas han sido sobre todo contra los recortes del estado del bienestar. Miles de manifestantes se volcaron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos en el Día Internacional del Trabajo. Bueno, esas serán algunas de las imágenes del reportaje que ustedes verán a lo largo de nuestro programa de hoy, en el que también pues estaremos contando con la presencia acá en nuestro estudio de la colega Ixa Evia, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, quien estará pues dándonos reportes de la trascendencia que tuvo este 1 de mayo en diversas partes del mundo. Antes de entrar en el análisis de nuestros temas de hoy, pues les propongo iniciar, como siempre, con nuestra noticia del día. Hoy la dedicamos al viaje que hizo ayer el presidente norteamericano Barack Obama a Afganistán para celebrar el primer año de la matanza de Osama Bin Laden, y en plena campaña electoral el presidente no solo fue recibido por las autoridades, sino también por las bombas de los talibanes. Miles de soldados esperaban en la base militar de Bagram, a 60 kilómetros de Kabul, la visita de su presidente. Obama ha llegado en mangas de camisa y al más puro estilo estadounidense ha subido al escenario para darles las gracias. Ahora es tiempo de retirarse, las últimas tropas dejarán el país en 2014, pero hay que acabar el trabajo de forma responsable para que Al-Qaeda no vuelva a hacerse fuerte, ha añadido Obama. Es el objetivo del acuerdo de colaboración firmado con el presidente Karzai: darles ayuda económica durante 10 años, aunque no se ha concretado cuánta, y entrenamiento al ejército afgano. También ha habido mensaje televisado para los estadounidenses a 6 meses de que Obama se enfrente a su reelección. Sé que muchos estáis cansados de esta guerra, les ha dicho. Pero estamos llegando al final, ha asegurado. La visita de Obama se produce en un momento especialmente tenso por la quema de Coranes, las fotografías de soldados con cadáveres de afganos y el asesinato en marzo de 16 civiles por un sargento estadounidense. Son imágenes del último atentado suicida en Afganistán. Se ha producido horas después de la visita al país del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En el ataque del que se han responsabilizado los talibanes han muerto al menos 7 personas y hay 17 heridos. El objetivo ha sido un edificio donde suelen alojarse militares extranjeros porque está muy cerca de una base de la OTAN. Bueno, y a pesar de este ataque, la OTAN hoy ha emitido un comunicado en el que señala que ha superado una etapa importante en la guerra de Afganistán, donde los insurgentes se encuentran bajo presión mientras el ejército afgano se va imponiendo, dijo un responsable militar de las fuerzas de la Alianza Atlántica. Nos encontramos en un momento importante de la campaña, constatamos que los insurgentes se encuentran bajo presión, que su impulso se ha quebrado y prevemos que continuarán los avances durante la primavera y el verano, afirmó el general Adrian Bradshaw, adjunto al comandante de las fuerzas internacionales de la OTAN en Afganistán. A pesar de eso, pues continúan sin dudas los actos de violencia en ese país, que además pues se ha enfrentado a las consecuencias también de las inundaciones que ha habido en los últimos días, finales de abril, y que aún tienen pues impacto dentro de la población de Afganistán. Un tema sin duda del que las autoridades afganas han tratado de solventar, pero en estas realidades que están viviendo bastante difícil es el control de esa nación, en la que ya Estados Unidos ha dicho que se retirará en el 2014, pero como sabemos, dejarán sus bases, sus mercenarios, sus intereses y también pues algo de sus empresas, que son al final las que quedarán como huella de lo que ha sido esta invasión norteamericana a Afganistán. Nuestra noticia del día, con la que comenzamos hoy esta mirada a las reivindicaciones sociales y a las luchas obreras en buena parte del mundo. Como señalábamos en el inicio de nuestro programa, ayer, 1 de mayo, se dieron manifestaciones
en buena parte de las principales ciudades del mundo. Las reivindicaciones de los obreros, las luchas sociales tuvieron expresión este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, que se conmemoró incluso por primera vez en los Estados Unidos, el país donde se dieron los acontecimientos de los mártires de Chicago y que nunca ha celebrado el Día Internacional del Trabajo. Ayer vio en sus calles a los indignados y a otras fuerzas que se expresaron también en las ciudades de los Estados Unidos. Europa fue un centro importante de las manifestaciones y de las reivindicaciones sociales que se dieron este 1 de mayo. Les propongo ver algunos reportes de lo acontecido ayer en diversas capitales europeas para después estar hablando precisamente sobre Europa y España en particular con uno de nuestros invitados. Empleo, dignidad, derechos es el lema de la protesta del 1 de mayo. A los despedidos de esta empresa mitad propiedad de Renfe les pagarán con lo previsto en la reforma laboral. En condiciones de 20 días, 12 mensualidades. 4 meses de hacer la empresa, echan 105 trabajadores y el resto han planteado un ERE del 50%. Entre los manifestantes descubrimos algunos casos de trabajadores que siguen perdiendo su empleo. El anunciado cierre de Unilever Aranjuez por deslocalización amenaza con el paro a más de 300 trabajadores. Y en la calle también trabajadores inmigrantes, algunos de los que se quedan sin casa porque antes perdieron su empleo, pidiendo la dación en pago. Que quedo con 90.000 de deuda y el piso no es del banco. Inmigrantes que no tienen papeles, ¿no? Que van a ser marginados de la atención médica. En la cabeza de todos el paro, que sigue aumentando, porque dicen los sindicatos, los recortes y reformas están dejando a miles de trabajadores a la intemperie. También en la marcha empleados públicos recuerdan la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y temen por el futuro que les aguarda. En la manifestación de Madrid de Comisiones Obreras y UGT hemos visto a los políticos con sus pancartas. Había socialistas, representantes de Izquierda Unida y también de EQUO. No a la reforma laboral y no a los recortes, ni del Estado ni de la Generalitat. Es el grito unánime de los manifestantes por las calles de Barcelona. Recortar la sanidad, recortar la educación, recortar las condiciones de trabajo, pues que no van a ninguna parte. No quieren trabajadores que están desmantelándolo todo porque quieren esclavas y esclavos. Los sindicatos confían en un giro de las políticas económicas europeas. Ha quedado demostrado, dicen que recortar es inútil. Además, están convencidos de que solo la movilización social puede conseguir que se retire la reforma laboral. La Valencia ha sido la segunda manifestación seguida por decenas de miles de personas en solo 3 días. El lema elegido este 1 de mayo: quieren acabar con todo, trabajo, dignidad y derechos. También rechaza los recortes y a la reforma laboral en Sevilla. Dicen que estas medidas atacan los principales instrumentos de igualdad del país, los servicios sociales y lo público. Que tomen buenas medidas económicas, pero que no nos recorten los derechos de la ciudadanía. Cientos de trabajadores griegos de esta industria metalúrgica llevan 6 meses en huelga, durmiendo en carpas y manifestándose en contra de lo que dicen son presiones por parte de sus jefes. El empresario nos dijo que si trabajábamos por 5 horas diarias en lugar de 8, que iba a despedir a 180 trabajadores. Esto era como un chantaje, no lo aceptamos. Desde el primer despido empezamos la huelga, el 31 de octubre, y aquí seguimos. Esta fábrica se ha convertido en un símbolo para el país. Por eso, el Partido Comunista decidió realizar la concentración del Día Mundial del Trabajador en su entrada. Miles de personas llegaron hasta aquí para seguir manifestando su apoyo. La crisis financiera que vive el país será el tema central de las elecciones presidenciales que se celebran el próximo domingo. Se espera que la rabia de miles de griegos provoque grandes cambios en el Parlamento. La culpa de la mala situación en muchos países de Europa es de los mercados financieros. Se solidariza el presidente de la Confederación Alemana de Sindicatos, que ha reunido a unas 5.000 personas en esta manifestación de Stuttgart. En Italia, esta otra demostración ha degenerado en enfrentamientos por la protesta de un grupo de jóvenes contra la gestión de la crisis del Ayuntamiento de Turín. Esta marcha de unos 150.000 trabajadores, sin embargo, no se ha organizado para reclamarle nada al gobierno, más bien al contrario, para mostrarle su adhesión, tanto que el presidente Medvedev y su primer ministro se han unido a ella 6 días antes de intercambiarse los papeles. Bueno, son algunas de las imágenes que llegaban ayer desde Europa a las diferentes reivindicaciones en capitales europeas, especialmente España, Grecia, también en Alemania, en las imágenes desde Moscú
y por supuesto las que de un país que en este fin de semana tendrá importantes elecciones, las de Francia. Fin de semana caliente en Europa, elecciones en Grecia, también en Francia. Sin dudas todas las miradas estarán puestas en esos dos procesos eleccionarios, como lo han estado durante largos meses en España. Por eso me place muchísimo que esté con nosotros Joan Melón, secretario nacional de la Federación de la Construcción y la Madera de la Confederación Internacional Gallega en España. Y me gustaría, Joan, pues poder intercambiar con usted sus apreciaciones sobre esta situación de crisis económica que está viviendo Europa y cuáles son los impactos concretos que está teniendo dentro de la clase obrera, dentro del sector obrero en Europa, cómo los sindicatos se han agrupado o no para reclamar sus reivindicaciones frente a esta realidad y cuál es la expresión social, por qué la gente en las calles. Permíteme, antes de entrar a contestar tu pregunta, una introducción para mostrar el agradecimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, que nos invitó y por lo que estamos aquí ahora con todos vosotros, con el pueblo cubano, y intercambiando opiniones y con un programa de actividades muy completo en el que yo destacaría fundamentalmente las actividades culturales intensas y llenas y cargadas de emotividad, ¿no? Todas ellas. Y al mismo tiempo que transmitirle también a todos vosotros un saludo desde Galicia, un saludo comprometido, solidario y fraternal con todo el pueblo trabajador cubano. Bien, lo que está pasando en Europa es de todos conocidos. En todo caso, precisar que lo que está generando esta situación de deterioro alarmante, que todavía no tiene fin, incluso el gobierno del Estado español dice que cuando menos hasta final de año va a avanzar esta situación de deterioro con el consiguiente aumento del desempleo, que ahora supera el 24%, evidentemente viene provocado por la economía financiera especulativa. Es decir, no están los orígenes en la economía productiva. Seguramente más adelante tendremos ocasión de decir números objetivos y reales que dicen todo lo contrario. A pesar de que la economía va mal por culpa de la economía financiera, hay parámetros de la economía productiva positivos. A pesar de todo este deterioro, el Producto Interior Bruto del Estado español creció el último año un 1,5%, ¿no? O sea, y la productividad de los trabajadores aumentaron en un 3,7%. Es decir, no está ahí ubicado el problema. ¿Qué pasa? Que la derecha, parapetada en las políticas neoliberales, utilizan como coartada esta crisis económica para aprovechar y recortar, por un lado, derechos de los trabajadores a través de una reforma laboral que desencadenó una huelga general el pasado 29 de marzo y, al mismo tiempo, en paralelo a eso, unos recortes continuados de servicios sociales, fundamentalmente en la educación y en la sanidad, ¿no? El presidente del gobierno, Rajoy, ha declarado que todos los viernes estarán dando a conocer medidas de recortes presupuestales que afectan fundamentalmente al sector estatal obrero y también a los servicios sociales para todos los españoles. Sí, no, es que el acontecer de los recortes es por semana. Es decir, ya no nos sorprendemos, apenas 4 meses de gobierno y desde el segundo día que ya incrementó el impuesto a los trabajadores, el impuesto directo a través del salario, es decir, del que no tienes escapatoria, es decir, el impuesto directo ya, con lo cual el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó, fue apenas 2 días de llevar en el gobierno, fue la primera medida, ¿no?, agresiva contra los trabajadores. Y ese mismo día que le quitaba dinero de su nómina a través del impuesto al trabajador, provocaba una ayuda a través de aval de 100.000 millones a la banca, a la economía financiera. Es decir, el mismo día que le quitaba dinero a los trabajadores, se lo daba automáticamente a la economía financiera especulativa. Esto es un ejemplo que marca muy claramente, sin tapujos, por dónde va el camino de este gobierno, ¿no? Y después, evidentemente, lo que más nos afecta a los trabajadores, no como ciudadanos, es el tema de la reforma laboral. La reforma laboral
agresiva como ninguna otra ocurrida antes, aunque es verdad que el gobierno anterior socialdemócrata, que en el terreno de la economía no se diferencia mucho de la derecha, ya inició ese camino con una primera reforma laboral, le marcó el camino que ahora continúa en la derecha, y no hay que olvidar tampoco que ese gobierno socialdemócrata, con la colaboración del sindicalismo reformista, también aumentó la edad de la jubilación. O sea, eso fue lo que desencadenó también un desencanto en cierta parte del electorado de esa socialdemocracia, que se quedó en la casa absteniéndose, porque la llegada del Partido Popular es cierto que tuvo un incremento de votantes muy reducido. La gran debacle del Partido Socialista fue de la gente desencantada que no fue a votar y los apoyó como en las anteriores elecciones, ¿no? El hecho de que haya ese nivel de desempleo, Joan, que sobrepasa, como usted decía, el 24% oficialmente, se sabe que nunca esas estadísticas oficiales en el caso del empleo son las reales en ninguna sociedad, pero ese 24% de desempleo que implica que una buena parte de la sociedad no tiene vida útil, pudiéramos decir, como ciudadanos, ¿cuánto ha ayudado a precarizar aún más el empleo? Es decir, ¿cuánto ha llevado a que los empresarios se escuden en esas condiciones que vive España para disminuir aún más los derechos de los trabajadores? Sí, hay dos cosas. Primero, efectivamente, no se entiende que un país con cerca del 25% de población en desempleo no se esté provocando una alarma social de la gente en la calle demandando. Está de alguna manera permitida una economía sumergida, ¿no?, que está al margen de todo control y legalidad, con los agravantes que eso tiene para el Estado a la hora de recaudar. Esa economía sumergida no genera impuestos, y acompañada siempre evidentemente de un fraude fiscal. Es decir, porque es otra de lo que está queriendo introducir en la sociedad el gobierno, es que hay que recortar. Es una de las maneras para equilibrar, la de ellos, la interesada. Otra manera es recaudando más. Esa parte de recaudar más, pues eso, entrando en las grandes fortunas y en tratar de atacar el fraude fiscal, que está por encima del 35%, reconocido por inspectores de Hacienda, nada sospechosos de que no estén diciendo la verdad. Solo con recuperar ese 35% de fraude consentido, porque es sabido el gobierno de que eso está pasando, se podría equilibrar, y en vez de recortar, se podrían mantener esos servicios sociales con ese fraude fiscal al que no hace frente. Y sobre el tema de la reforma laboral, que es lo que más, como decía antes, nos afecta a los trabajadores, es la más intensa, nunca antes vista por los trabajadores, y de manera muy resumida, aunque el contenido de la reforma laboral son hasta 63 páginas del Boletín Oficial del Estado. Es decir, ahí da para todo tipo de reformas, unas de mayor calado, otras de menor calado. Las de mayor calado dinamita lo que es la negociación colectiva, deja sin sentido la negociación colectiva. Sabemos que la negociación colectiva es utilizada por los trabajadores como equilibrio de fuerzas a la hora de enfrentarte con los trabajadores. La negociación colectiva te permite no tener que enfrentar con el empresario sobre tus derechos. Hay la parte sindical que, al margen del cuerpo a cuerpo del trabajador con el empresario, negocia y, bueno, pues eso desaparece. Le da todo el poder, esta reforma laboral unilateral, al empresario. El empresario, alegando que en los últimos 9 meses, no es que tenga pérdidas, que tiene menos beneficios, ya te puede despedir sin ningún tipo de otra causa más que esa. Y sin ningún control, esa manifestación del empresario, de un tercero, que objetivamente pueda decir que es verdad o mentira, simplemente con la verdad o no del empresario, o, lo que es peor, que prevea que en el futuro va a tener pérdidas. O sea, esos motivos que son muy subjetivos son motivos para que un empresario te pueda despedir. Se abarató el despido, la cantidad con la que te vas una vez que te despiden, pasó de 45 días por año de trabajo a 20 días nada más. Y se introduce una nueva modalidad de contratación que no genera ningún tipo de indemnización, ni pequeña ni grande, 0 euros de indemnización, y te pueden tener cada año rotando de trabajo en trabajo. O sea, tú trabajas se ha precarizado el trabajo. Ahora hay muchos trabajadores de contrato, tengo entendido, que no tienen empleo estable, sino que son contratados por periodos de 3 meses, 6 meses, y después lo sacan. Eso ya existía. El Estado español
es el país de Europa que tiene la mayor tasa, el mayor porcentaje de eventualidad, supera el 33%, o sea que es una de las causas que también alegaban ellos como para motivar y justificar la reforma laboral, es otra de las grandes mentiras. O sea, además eran las reglas de juego que valieron para cuando la economía teóricamente iba bien, no tendrían que seguir valiendo ahora. Bueno, pues esa modalidad de contratación sigue existiendo, pero además de esa, la que yo comentaba antes, de que hasta un año, la contratación que había antes, bueno, te ibas con una indemnización de contratos, que o estaba regulada vía negociación colectiva o a través de la legislación general. Bueno, pues ahora se introduce este nuevo contrato de hasta un año que te impide tener ningún tipo de indemnización. Y también al mismo tiempo se introduce un nuevo contrato destinado teóricamente para crear empleo, destinado a los jóvenes. Hasta los 30 años te pueden tener con un contrato de aprendizaje cobrando el 75% del salario mínimo. Es decir, la gente mejor formada del Estado pues puede estar, si el empresario así quiere, percibiendo solo un salario del 75% del salario mínimo. Es decir, estas son las novedades más relevantes de todo lo que nos trae esta reforma laboral promovida por el Partido Popular. Joan, las noticias de Europa en estos días, por ejemplo, hablaban de esos grandes contrastes que esta crisis está dejando. Por un lado, hablaban en el caso del Reino Unido de Gran Bretaña de una etapa de recesión que está viviendo la economía del Reino Unido, en la que además, por supuesto, los salarios y los ahorros de la inmensa mayoría de los habitantes de ese país se han visto disminuidos. Sin embargo, se habla de que las 1000 fortunas más grandes del Reino Unido pues han incrementado en su monto total esa fortuna, alcanzando un récord en el año 2011. Se plantea esa misma disyuntiva en el caso de España, una mayor polarización de las desigualdades, de las riquezas de unos y de las carencias de otros. Sí, esto enlaza un poco con lo que comentaba antes, ¿no?, sobre la política fiscal, ¿no? Es decir, mientras que por un lado se ataca al trabajador, donde no tiene escapatoria de hacer ningún tipo de fraude, porque el Estado tiene la posibilidad de asaltar, entre comillas, su salario y de ahí detraer, no tienes escapatoria. Mientras esto pasa, las grandes fortunas, las grandes multinacionales, pues destinan más del 50% de sus beneficios a los paraísos fiscales a través de filiales. Yo tengo aquí los últimos datos que poseemos del 2010, las grandes empresas multinacionales, Repsol, Telefónica, o las financieras, Banco Santander, BBVA, Inditex, por hablar de algunas de ellas. Bueno, esas todas las grandes empresas del Estado español generan unos beneficios declarados de 64.000 millones de euros. Y, ya digo, trasladados a esos paraísos fiscales a través de filiales, más de 100.000 millones de euros. O sea, que podían crear ese dinero destinado a las filiales para no declarar y quedar exentos de impuestos, podían crear hasta 1 millón por año de puestos de trabajo. Eso es sabido, es conocido. Bueno, pues la respuesta del gobierno a esto que es sabido es permitir lo que se está llamando allí en el Estado español una amnistía fiscal para las grandes fortunas. O sea, sabedores de que esto está pasando, le permiten que si tú declaras un 10% de lo que tuviste en los paraísos fiscales, te permiten el otro 90% traerlo aquí sin ningún coste, sin ninguna carga. Es decir, esto es lo que está pasando. Es decir, es de verdad que es descorazonador para los trabajadores ver que hay un tipo de política fiscal de permitir el fraude de esta manera, mientras que al trabajador que no tiene escapatoria se le disminuye su salario a través del control del impuesto de su salario, que ahí no tiene manera de escapatoria de ningún tipo, ¿no? Una última pregunta, Joan. Esta realidad que estamos viendo, veíamos imágenes de diversas partes de Europa. Se daba lo mismo manifestaciones en Alemania, que es un poco el timonel de la Unión Europea, que en España o en Grecia o en la propia Francia. La coordinación que existe entre los estados, timoneados, como decíamos, por Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, que son los que llevan un poco las riendas de la Unión Europea, se está dando en el caso de los sindicatos. Es decir, la crisis, el impacto que ha tenido en la población ha implicado a su vez un fortalecimiento de los sindicatos en Europa, una mayor coordinación de acciones en los sindicatos en Europa, o eso no está a la par de los efectos de la crisis. Eso está muy desgraciadamente para nosotros en una etapa muy negativa, en el sentido de que en el Estado español la huelga esta de la que hablaba antes del 29 de marzo, quien tomó la iniciativa fuimos los sindicatos de clase, tanto de Galicia como del País Vasco.
nosotros tomamos la iniciativa, sindicatos de clase de estas dos naciones del Estado español, y a posteriori y a continuación, forzados por sus bases, se unieron posteriormente comisiones obreras y UGT, que son los grandes sindicatos del Estado. Aquí se produce un fenómeno a la inversa de como tendría que ser. En lugar de tomar la iniciativa las direcciones de los sindicatos y conducir a sus bases, está ocurriendo justo el movimiento contrario. ¿Por qué? Porque las direcciones de estos sindicatos reformistas, durante los últimos años de bonanza económica, se acomodaron de tal manera que solo hicieron eje y centro de su actividad lo que ellos llaman diálogo social, dejando a un lado la movilización de los trabajadores. O sea, se preocuparon solo de el diálogo, sin en paralelo a eso la movilización. Por eso ahora hay dificultades y están, nosotros pensamos, suficientemente atados a su pasado reciente para que de manera inmediata cambien la inercia de lo que venían haciendo. Nosotros en este sentido hacemos un llamamiento a sus bases para que presionen y fuercen a sus direcciones para que efectivamente hacer en la medida de lo posible movilizaciones unitarias, porque al final de todo lo que cuenta es la unidad de los trabajadores ante una situación que es para la movilización es la situación, no digo ideal, pero es la que da para que después de todos estos recortes y reformas de tipo laboral, que ya digo, no acaban, no sabemos dónde van a acabar porque no tienen fin, porque la presión de los llamados mercados, de esta economía financiera especulativa, no tiene fin, y la presión al presidente del gobierno del Estado español es continua y no sabemos todavía dónde va a acabar. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos siempre es un llamamiento a las bases de estos sindicatos para que fuercen la unidad de acción con todos los sindicatos para hacerle frente al gobierno. Porque ahora mismo, y se acabo, hay sabedores de que la única fuerza contraria a estas medidas es la acción de los sindicatos. Hay por parte del poder mediático una campaña feroz de desprestigio del movimiento sindical, porque son conocedores que son los únicos que pueden frenar todas estas iniciativas que están haciendo ahora en el terreno económico contra los trabajadores. Sí, sin duda, solo en unidad podrán enfrentar los trabajadores a los empresarios, al poder gubernamental, sobre todo cuando frente a esta crisis sí hay coordinación entre los gobiernos del capital, sí hay coordinación entre las grandes empresas y entre los grandes capitales para poder enfrentar esta crisis, en medio además de una mediocridad reconocida de los políticos en el viejo continente. Lo decía recientemente el primer ministro de Luxemburgo, presidente del Eurogrupo, quien ha acabado de renunciar a ese cargo, pero decía, bueno, frente a esta crisis vivimos en una época de políticos mediocres que no saben cómo enfrentar realmente esta situación, y es lamentable, por supuesto, que no haya una coordinación más estrecha entre los sindicatos europeos. Sí. Un apunte en este sentido que acaba de decir tú, bueno, el sometimiento y el secuestro del poder político por el poder financiero es evidente, ¿no? Basta donde acaban todos los que acaban de su actividad de política, inmediatamente, sin apenas tiempo, se pasan a dirigir, como dirigir la banca, por ejemplo, de JP Morgan, el caso de Blair, o en el caso de los presidentes de España, Felipe González y Aznar, que son asesores de Repsol y Endesa, o del actual ministro de Economía español, que era el responsable de Lehman Brothers, que todos sabemos lo que es Lehman Brothers, fue el causante, el originario de la cárcel. Bueno, pues el señor de Guindos, que representaba a Lehman Brothers, la península ibérica, o sea, era el representante en Portugal y España, dirige ahora la economía de España. O sea, al servicio de quien está como ahí. Los presidentes de Grecia o de Italia, que fueron impuestos por el capital y no electos, o sea, pues son representantes también de la banca internacional. Esa es la realidad. Como usted decía, la política y los gobiernos secuestrados por el poder financiero. Así ha pasado en Grecia, un país que ha tenido que vivir prácticamente bajo la humillación, la rendición prácticamente en estos meses con el dictat de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, y que ha visto durante largas jornadas pues las protestas y las manifestaciones del movimiento obrero en ese país. Estamos ahora en contacto telefónico con el corresponsal de la agencia latinoamericana Prensa Latina en Grecia, Antonio Cuestas, a quien le hemos pedido
pues su valoración sobre este 1 de mayo ayer en Grecia, previo a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en ese país el próximo domingo. Nuestra periodista Irma Shelton está ahora en contacto con Antonio. Sí, efectivamente, ya tenemos el contacto telefónico en Atenas, Grecia, con Antonio Cuestas, corresponsal de Prensa Latina en este país europeo. Antonio, nos interesa conocer cómo fue celebrado este 1 de mayo en Atenas y en otras ciudades ante la proximidad de las elecciones el próximo día 6 de mayo. Mira, ayer las manifestaciones, yo pude asistir a la de Atenas, en la capital, fueron bastante numerosas, sobre todo porque hay un clima ahora preelectoral, que el próximo domingo hay elecciones legislativas, y además, bueno, pues ahí se juega gran parte del futuro de lo que va a ser la política económica de los próximos meses o de los próximos años. Entonces, las reclamaciones durante las manifestaciones se centraron fundamentalmente en contrarias a la política económica que ha llevado durante los últimos meses el primero gobierno del PASOK y después el gobierno de coalición. Y en general eran todas consignas y proclamas muy combativas contra el neoliberalismo, contra la imposición de la Unión Europea, de las políticas de la Unión Europea con motivo del préstamo firmado por el gobierno. Por lo que sé, también en otras muchas ciudades del país, hablaba cerca de 70, hubo también concentraciones y manifestaciones un poco con el mismo tono, y en general todas fueron tranquilas, no hubo disturbios con la policía a pesar del fuerte despliegue policial que había en las calles, porque la gente, bueno, pues se manifestó pero con bastante tranquilidad, pero sí fueron muy reivindicativas. Quizá por eso también el ambiente está un poco expectante, a ver qué ocurre la verdad es que van a ser unas elecciones legislativas bien difíciles, porque todos los sondeos de opinión muestran que va a haber un fraccionamiento del voto muy importante, y que van a aparecer muchísimos partidos en el Parlamento y ninguno de ellos con mayoría como para gobernar. Entonces la verdad es que ahora estos días la gente está bastante expectante y en el sentido así de lo que ha sido durante otros momentos en la calle, que ha habido realmente disturbios graves y serios. Cuando hay concentraciones o manifestaciones durante estos días, la verdad es que son todas bastante tranquilas. También por parte de la policía, aunque como digo, nunca deja de ser una presencia bastante numerosa y bastante constante en todo el centro de la ciudad. Muchísimas gracias, Antonio Cuestas, por este testimonio sobre lo que sucedió este 1 de mayo en Grecia. Muchísimas gracias, pase buenas noches.